explicado anteriormente, podemos ver que acá está el ganglio senopalatino de Meckel. Tenemos al nervio nasociliar, al nervio lagrimal y a los dos nervios frontales. Tenemos al nervio infraorbitario, ¿no? Y eso le puede ayudar a usted para la maqueta, a hacer, ¿cómo se llama? Tratar de representar los nervios más importantes. Y miren que acá también está lo que les había dicho. ¿Cuáles son las ramas terminales del nervio mandibular? El nervio lingual y el nervio dental inferior, que lo tienen que representar en maqueta. Y el único ramo que iba hacia atrás es el nervio auriculotemporal. Entonces miren, no les miento, ahí está, ¿ya? Profesor, ¿por qué es necesario que ustedes sepan trigémino? Porque todo lo que es los tratamientos y la terapéutica y lo que son planes de trabajo en odontología y estomatología necesitan una terapia del dolor. Todo lo que es, ¿cómo se llama? Un buen odontólogo, ¿por qué los van a buscar? Porque el paciente va a venir y va a decir, doctor, yo quiero que me cure, pero que no me duela. Entonces ustedes tienen que manejar técnicas de anestesia, tienen que manejar otras técnicas de premedicación como ansiolíticos. Ve que también todavía se puede dar en personas muy ansiosas, en niños. Todavía en algún momento harán la especialidad del uso del óxido nitroso para tratar de manejar técnicas de anestesia, ¿ya? Pero profesor, para saber nervio trigémino primero tendrían que saber huesos. Espero que lo sepan, ¿no? Ya yo no puedo saber si lo saben o no porque en parte práctica ya lo habrán hecho. Y miren que trigémino es un nervio que yo no puedo identificar porque en este caso está inervando a los músculos de la masticación. Profesor, el nervio trigémino es un nervio mixto que lo describió Falopio, el mismo que justamente describió las trompas de Falopio. Y como estamos viendo, va a inervar a los 3/3 de la cara. ¿Qué deberíamos saber de nervio trigémino, así como facial? Origen real y origen aparente. ¿Se acuerdan que ya les hice una pequeña introducción? Profesor, el origen aparentemente el nervio trigémino nace de las paredes laterales de la protuberancia anular. Pero el origen real son núcleos neuronales, que pueden ser en este caso los celestitos, que son sensitivos, quinto 1, quinto 2 y quinto 3, y el único nervio que es motor va al quinto 3. Por eso que decimos que es un nervio mixto. Entonces, si es que nosotros preguntamos, ¿cuál de los 3 ramos es el único nervio que es mixto? Es el nervio mandibular, porque es el único que tiene fibras sensitivas y motoras. Miren que en algún rotatorio les pregunté rápidamente, que me digan cuál es trigémino, cuál es facial. Rápido, en un segundo, y les pasé así la diapositiva. ¿Cómo lo van a reconocer? Porque facial es superficial y va a los músculos de la mímica. Trigémino es mucho más profundo y va a los músculos de la masticación. Ahora, así como tenemos un ganglio trigeminal, que es el ganglio más importante del nervio trigémino, tenemos un ganglio del nervio facial, que es el ganglio genicular. Profesor, pero yo en la imagen estoy viendo que facial llega el ganglio de Meckel y trigémino también. Sí, profesor, ahí los nervios hacen una anastomosis y justamente estos dos nervios en todo su recorrido hacen una serie de anastomosis. El nervio trigémino, profesor, como ustedes están viendo, va a percibir la sensibilidad de dolor, presión, calor de los 3/3 de la cara. Pero la función motora, ya saben que está dada por facial. Pero sensibilidad, tenemos al nervio oftálmico, nervio maxilar, nervio mandibular. Recordad, profesor, que para nosotros los más importantes son los nervios mixtos, donde encuentran trigémino, facial, glosofaringeo y vago. Profesor, ¿qué nosotros deberíamos saber, tratar de identificar? Principalmente los ramos terminales de los nervios. ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a poner anestesia. Ejemplo, el nervio infraorbitario, lo que es el nervio bucal, el nervio mentoniano, el nervio dentario. Entonces, en los recorridos de los nervios, como habíamos dicho, vamos a encontrar ramas terminales y ramas colaterales. Profesor, el quinto 1 es sensitivo. ¿Y qué va a inervar? La frente, párpado superior, raíz de la parte superior, la glándula lagrimal y el ganglio oftálmico. Ya vamos haciendo la idea también, profesor, que los 3 ramos del nervio trigémino tienen un ramo meningio. ¿Qué quiere decir, profesor?
que cada uno de los ramos del nervio trigémino va a dar un ramo meningio que inerva las meninges. Por eso es de que cuando nosotros tenemos una odontalgia, un dolor dental, y pues sí que doctor, me duele la cabeza, toda la mitad de la cabeza, la nuca, el oído, todo. Por esos ramos meningios que tiene los 3 ramos del nervio trigémino. El nervio maxilar superior, miren que inerva meninges, párpados inferiores, sala de la nariz, glándula lagrimal, paladar y por supuesto pues dientes superiores. Y el nervio mandibular, meninges, sienes, mandíbula, dientes inferiores y lengua. Por eso es que han visto de que cuando uno tiene una odontalgia del molar inferior, doctor, me duele la cabeza, me duele toda la nuca, se extiende hasta lo que es el oído. Por eso. Entonces miren que el único que es mixto es el nervio mandibular. Una vez pregunté, así miren, que cómo se llama, que ni siquiera lo respondieron para poner, para que ustedes escriban, por fregar. Señores, díganme, ¿quién inerva trigémino? ¿Qué estructuras inerva trigémino motor? ¿Qué tenía que poner de respuesta? ¿Qué? No, díganme, ¿qué estructuras inerva trigémino motor? ¿Qué estructuras, Diego? ¿Dónde estarás? ¿En qué planeta? ¿Qué? Trigémino motor. O sea, le estoy preguntando, dígame qué estructuras. ¡Exacto! Entonces, en los 3 recuadros, pues fácil era poner músculo temporal, músculo macetero, músculo pterigoideo, músculo miloideo, vientre anterior digástrico, músculo martillo y músculo peristafilino. Era una respuesta muy fácil, pero es un poco analizar. Y si les digo, la otra reloj decía, ¿y quién inerva, qué estructuras inerva trigémino sensitivo? ¿Qué dirían? Los dientes, pues profesor, la arcada dentaria superior, la arcada dentaria inferior, y si yo quería meterle pues más champú, yo le decía pues la región palpebral, la región de las meninges, la región del tercio superior, medio, inferior de los tegumentos de la cara. Pero miren cómo se confundieron, ¿no? Yo también les puse para confundirlos. Pero capaz este año no les pongo eso, ¿no? Pues sí, capaz sí, capaz sí. Dice, es que es difícil, ¿no? Dice, esto voy a tomar. Y no lo tomo. Es que sabes que al final no me acuerdo. Pues. Sí, pero hay cosas sí. Es que hay algunas cosas que no me acuerdo, pues, pero para eso está, debería estar el señor Delgado para decirme esto tomado. Tú puedes siquiera dime, manda, a ver, su profesor ha dicho. Ya, vamos a decir, doctora. Profesor, dentro de lo que es el origen, ustedes tienen que saber origen real y origen aparente. Aparentemente, profesor, el trigémino nace de las paredes laterales de la protuberancia. Pero ¿cuál es su origen real? Dentro de lo que es el tronco encefálico, yo voy a encontrar estas estructuras nerviosas que se conoce con el nombre de núcleos neuronales, que pueden ser sensitivos, y su origen real es 3 núcleos sensitivos: núcleo del tracto mesencefálico, núcleo principal gelanoso o protuberancial, y núcleo del tracto espinal o trigémino espinal. Y justamente de estas 3 porciones del tronco encefálico van a emerger 3 núcleos neuronales, que va a ser el origen real del trigémino sensitivo y que está formado por 50 filetes nerviosos, que fue una pregunta también. En cambio, profesor, trigémino motor, su origen real es un núcleo neuronal que se conoce como el núcleo masticador o núcleo motor, y que está formado solo por 10 filetes nerviosos. Entonces miren que el trigémino sensitivo está formado por 50 filetes nerviosos sensitivos, y trigémino motor está formado por 10 filetes nerviosos motores. A ver, repite. El nervio Ya, entonces, el trigémino motor controla los músculos de la masticación. Ya está. Entonces, profesor, acá lo tengo en resumen. ¿Cuántos son los núcleos de origen real del nervio trigémino? 3 sensitivos, 1 motor, que están representados acá. Y justo ya hice esta imagen, ¿no se acuerda que les expliqué? Profesor, por ejemplo, acá tengo trigémino. Todos los celestitos son sus filetes sensitivos, y el rojito es el filete motor. 10 grupos de fibras nerviosas. Acá también tengo a facial, profesor. Facial es mucho más motor y es más pequeñito en su porción sensitiva. Igual algunos al glosofaringeo, al vago, pues, pero esos ya no son parte de nuestro estudio. Entonces, origen aparente, origen real. ¿Ya? Del facial va a ser igual, profesor.
Entonces, ¿cuál es el origen aparente del trigémino? Las paredes laterales de la protuberancia anular. Miren, y en varias imágenes aparecen trigémino sensitivo y trigémino motor, 50-10. ¿Ya? Ahí está. Profesor, la raíz sensitiva es mucho más voluminosa externa y posterior, la raíz motor es más delgada y anterior. ¿Ya? Profesor, la raíz sensitiva del nervio trigémino vamos a ver que tiene una serie de terminaciones sensoriales y tipos de fibras, propioceptivas y enteroceptivas. Propioceptivas conducen lo que es la presión, sinestesia, informan lo que es posición, parodonto, paladar blando, cápsulas y lo que es receptores de estiramiento de los músculos. ¿Qué quiere decir, profesor? Estas fibras propioceptivas son las encargadas de que cuando se me meta una piedrita, de cómo se me estoy comiendo arroz y se metió una piedrita, ¿lo capto? Sí. Si les pongo 1 milímetro de resina más, ¿el paciente lo capta? Alto. Gracias a estas fibras propioceptivas, que justamente lo tienen los dientes. Y las fibras exteroceptivas conducen lo que es dolor, temperatura, lo que es el calor, la presión, de lo que es todo lo que es la región de la inervación de trigémino. Entonces, ¿qué tenemos ahí, profesor? A nuestro ganglio de Gasser. ¿Y dónde se ubicaba el ganglio de Gasser? En lo que es la fosita gasseriana, envuelto por una membrana en la dura madre que se denominaba Cabum de Meckel. ¿Y dónde se ubica? En el vértice del peñasco del temporal. ¿Ya? ¿Qué tenemos acá, profesor? En esta imagen tenemos a trigémino, pero mire, profesor, que también tenemos a facial. Ganglio de Gasser, ganglio geniculado del facial. Bueno, tengo acá trigémino, origen aparente, origen real troncoencefálico. Profesor, de la fosita gasseriana, donde se ubica el ganglio de Gasser, va a soltar sus 3 ramas del nervio trigémino. Y como están viendo, ahí un poco hablamos de recorrido. Inicia en la cara ventral de la protuberancia, va a hacer un recorrido intracraneal, va hasta el borde superior del borde del peñasco, se ubica en el ganglio de Gasser, revestido de Cabum de Meckel, y de ahí va a soltar sus 3 ramos en el vértice del peñasco del temporal. ¿Qué es el ganglio de Gasser? Es una estructura nerviosa, integradora, y profesor va a tener un envoltorio de la dura madre que se conoce como el nombre de Cabum de Meckel, por eso que lo encontrábamos como sinónimo de reparo anatómico. Este es el Cabum de Meckel, miren, y este es el ganglio trigeminal o ganglio de Gasser. ¿Qué es el Cabum de Meckel? Es un lecho que hace la dura madre, por eso es de que hace una impresión también en lo que es el vértice del peñasco temporal. ¿Ya? ¿Qué más encontramos, profesor? Entonces, dentro del ganglio de Gasser vamos a ver que hay una trifurcación, y acá también están viendo, miren, sensitivo, 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 motor. ¿Ya? Y que cada uno, ahí está, ganglio de Gasser, quinto 1, quinto 2, quinto 3. Y que cada uno de nuestros ramos del nervio trigémino tenía su ganglio oftálmico o de Willis, ganglio de Meckel o esfenopalatino, ganglio óptico o de Arnold, que también es pregunta. Esto bueno, no se puede preguntar porque es muy fácil, ¿no? Muy fácil, pues un insulto por su capacidad. Con los insultos hoy, insulto nomás ya. Entonces, miren que el quinto 2, ¿por qué es importante? Porque justamente ahí va a inervar todo lo que es el nervio maxilar superior. Entonces acá tendría que hacer la representación, la señorita, del nervio nasopalatino, del nervio palatino anterior, del nervio dentario medio, del nervio dentario anterior, del nervio dentario medio y del nervio dentario posterior. Tanto en una vista externa como una vista interna al corte, ¿no? Algo así, pero como les digo, siempre tenemos que tratar de apoyar. Entonces, profesor, ¿qué nervio? Fácil, profesor. Es el nervio supraorbitario, pero su nombre correcto es el nervio frontal externo. Nervio infraorbitario, rama terminal del quinto 2. Nervio bucal, que es rama del temporo bucal, rama del nervio mandibular, rama del nervio trigémino. Nervio mentoniano, que es rama del nervio dentario inferior, que es rama del nervio mandibular, que es rama del nervio trigémino. Eso es lo que tienen que saber. ¿Ya? Profesor, siempre les he dicho de que ahora que ustedes hacen grupos sociales, se traten de juntar con personas que más saben. Porque el hecho de juntarse con una persona que más sabe, aprende. Ustedes aprenden de mí y yo aprendo también de ustedes, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Cuando uno para con una persona, hasta aprende su léxico, sus buenos y sus malos hábitos, ¿no? Oyeón, ¿no? Toda esa terminología. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando un nervio recorre por un trayecto junto al otro nervio,
se anastomosa. Y justamente el quinto uno del nervio trigémino ingresa a la órbita por la hendidura esfenoidal acompañado del nervio motor ocular común, motor ocular externo y el nervio patético, que son nervios de globo ocular. Entonces, por eso que en algún momento se pueden anastomosar. ¿Y qué estoy viendo también en la imagen, profesor? Que hay una vena de gran calibre que es el seno cavernoso. Esas son sus relaciones principales que tiene el nervio trigémino, principalmente con los nervios del globo ocular. ¿Ya? Entonces ahí miren lo que les había visto en esa imagen fea que había dicho. Tenemos a quinto uno con su ganglio. Profesor, pero usted en la imagen de la pizarra nos ha dicho que está acá. No necesariamente. Dentro de lo que es real, el ganglio ciliar está ubicado en la base de la órbita. ¿Ya? Yo lo he hecho de forma didáctica para que lo entiendan, pero el ganglio ciliar está como en la imagen. El ganglio del quinto 3 sí se ubica en esta fosa. ¿Y cómo se llama esta fosa? Profesor, fácil. Apófisis pterigoides maxilar. Entonces tendrá que ser la fosa pterigomaxilar. Y mire, profe, lo que usted ha explicado, que de ahí van a desprenderse varios nervios, que son los nervios esfenopalatinos. Y acá te encontramos también al nervio dentario posterior. ¿Ya? Profesor, estoy viendo también que acá va a presentar una anastomosis. El nervio lagrimal con el nervio maxilar superior, que ya vamos a ver de que se denomina una anastomosis o un nervio orbital. Y acá tenemos al quinto 3, que su ganglio se conoce como el ganglio óptico o de Arnold. En este caso pues está cortado. ¿Ya? Empecemos con el nervio oftálmico, que es el quinto 1. Es eminentemente sensitivo. Profesor, ¿con quién se va a relacionar? Con los pares craneales que hemos dicho, profesor, y con el seno cavernoso. Me voy a ir a la descripción para que sea más ¿cómo se llama?, beneficioso de ustedes para la exposición. Yo voy a tratar de pasar algunas cosas. ¿Cuáles son las ramas del nervio oftálmico? Una rama interna, que es el nervio nasal nasociliar, una rama media, que es el nervio frontal, y una rama externa, que es el nervio lagrimal. Bueno, las imágenes. Pero miren, tenemos el nervio oftálmico, profesor. Usted nos había dicho que los 3 ramos del nervio trigémino dan un ramo meningio. En este caso, profesor, sus ramas colaterales del nervio oftálmico, la primera rama es un ramo meningio. ¿Y cómo se llama este ramo meningio, profesor? Es el ramo recurrente de Arnold, que también se denomina rama tentorial. ¿Y qué era el tentorio? Era la tienda del cerebelo. ¿Ya? Entonces yo les pregunto, ¿cuál es el primer ramo meningio del quinto 1? Ah, profesor, es el ramo recurrente de Arnold o nervio tentorial. ¿Cuáles son sus 3 ramas terminales del nervio oftálmico? Ya les acabo de decir, es el nervio nasal o nasociliar. Tenemos al nervio frontal y al nervio lagrimal. Pero el nervio nasal o nasociliar, profesor, miren, se ubica en lo que es la parte interna de la órbita y va a soltar 2 ramos. Un nervio nasal interno que entra por el conducto frontoetmoidal o conducto transversal anterior, que lo mencioné cuando hice etmoides y frontal, y se va a meter dentro de la lámina cribosa. Y de ahí, profesor, va a soltar a su vez 2 ramos. Un ramo interno para el tabique y un ramo externo para los cornetes. Y suelta un ramito para que pase por detrás de los huesos propios de la nariz, que es el nervio nasolobular. Yo solo quisiera la maqueta hasta acá, pero ya ven que tiene toda una secuencia. El nervio nasal externo, profesor, sale por la comisura interna de los párpados. Pero mire, profesor, a esta fosita en el hueso frontal yo le decía se llamaba fosita troclear. Como este nervio nasal externo va a salir por debajo de esta fosita, se le conoce como el nervio infratroclear. Entonces, si yo les pregunto en el examen, ¿quién es el nervio infratroclear? Es el nervio nasal externo, que es rama del nervio nasociliar, que es rama del nervio oftálmico, que es rama del nervio trigémino. ¿Ya? Profesor, y este nervio infratroclear va a soltar también 3 ramitos. El ramito para el párpado superior, para el párpado inferior, para la vía lagrimal y para la raíz de la nariz. Justamente sale por acá. ¿Se podría representar? Sí se podría representar, pero ya sería un poquito más detalloso, más... Profesor, este nervio nasociliar también da colaterales. Y ustedes conocen a una. El famoso nervio esfenoidal de Brusca, que pasaba por los conductos frontoetmoidales o transversales posteriores.
acompañada de la arteria etmoidal posterior. Aparte tenemos raíces incisivas del ganglio oftálmico y los nervios ciliares que van a la esclerótica, ¿ya? Estas son colaterales, ramas del nervio nasociliar, ramas del nervio oftálmico. El segundo ramo es el ramo frontal, va en la parte superior de la órbita, pero también se divide en dos nervios. El frontal externo, que se conoce como el supraorbitario, y el frontal interno, que se le conoce como el supratroclear. Y el frontal interno, profesor también va a dar ramitos frontales, ramitos palpebrales y ramitos para el seno frontal. Ahora, yo podría decir que el nervio supratroclear se anastomosa con el nervio infratroclear en la fosita troclear. Sí, porque justamente, pregunta de examen era que el nervio frontal interno se anastomosa con el nervio nasal externo en la fosita troclear. ¿Por qué? Por las ramas terminales del nervio trigémino van a empezar a formar unos enmarañados que se conocen con nombre de anastomosis. ¿Ya? Entonces, el nervio supratroclear es rama del nervio frontal, que es rama del nervio oftálmico, que es rama del nervio trigémino. Y por cierto, una pregunta de examen, y esa sí viene porque ya está hecha, es decir un ramo y los ramos anteriores. ¿Cualquiera? No puede. Les voy a decir, ¿de quién es ramo del nervio supratroclear? Es ramo del nervio frontal, ramo del nervio oftálmico. Así bien, yo les doy la terminal y ustedes me tienen que decir las dos anteriores. Escrito. Claro. Sí, todo va a ser escrito musculado porque si ustedes no quieren dar marcado. No. ¿Tú no has pedido? No. ¿Has venido a realizar el examen? Ya comenzamos. Profesor, el último ramito es el ramo externo, que es el nervio lagrimal, y va a la glándula lagrimal. Este nervio lagrimal, profesor, se va a anastomosar con dos nervios, con el nervio orbitario del quinto 2 y con el nervio del globo ocular, que es el patético. Y de esta anastomosis van a nacer los ramilletes lagrimales y palpebrales para la propia glándula y los párpados, y un nervio que es el nervio temporomalar, que sale por el agujero temporomalar que está en el hueso malar, ¿no? Entonces este es el recorrido. Como le decía a su compañera, yo quisiera que hasta acá no me haya la representación, porque es lo básico. Podríamos aumentar más, pero es un poquito, esto sí yo lo necesito para que sepan teoría, ¿no es cierto? Para su teoría. Pero la representación sería hasta ahí, ¿está correcto? Sí. Entonces miren que está igual. Bueno, no igual, parecido a lo que les he hecho en pizarra para que lo entiendan, porque como yo los quiero mucho, quiero que entiendan, ¿no? ¿No?